la tarde del lunes 23 de octubre de 2006, Panamá quedó horrorizada. 18 personas fallecieron calcinadas por las llamas que repentinamente arroparon el bus de la ruta Mano de Piedra Corredor Norte, con matrícula 8B06. La unidad de transporte partió de Santa Librada y otras barriadas de la ruta, ubicadas en el distrito de San Miguelito, en las afueras de la capital panameña, hacia el centro de la ciudad. Minutos después de las 2 de la tarde, los 43 pasajeros, el conductor Próspero Ortega y un ayudante sentían un sofocante calor que hizo pensar a la mayoría de ellos que el aire acondicionado se había averiado. El bus, conocido popularmente como la nevera, no contaba con puerta de emergencia y solamente una entrada y salida. Recorrió más o menos 5 kilómetros desde Santa Librada hasta San Isidro. El viaje era directo por el corredor y la parada usual era en la calle Martín Sosa, en La Cresta, frente a la iglesia evangélica Osana. Trágicamente, ese día hizo forzosamente su última parada a unos 50 metros antes de ella. Cuando el autobús se detuvo a unos metros de la iglesia, el conductor decidió abrir la tapa del motor, ubicado al lado de la única puerta de entrada y salida. Seguidamente se escuchó una explosión y las llamas invadieron rápidamente el interior de la nave hasta sobrepasar los 450 grados centígrados. Algunos pudieron escapar por la puerta, pero la mayoría aún se encontraba adentro, comenzando entonces los horribles gritos y súplicas que se iban apagando en medio del fuego y del inclemente humo tóxico. Luis Contreras, un ebanista de profesión y sobreviviente de la tragedia, aquella tarde iba a comprar materiales para su oficio. En su mente pervive el recuerdo del infierno desatado por las llamas que invadieron la estructura del bus hasta convertirlo en cenizas en pocos minutos. Sí había un detalle en ese bus que no tenía salida de emergencia, puerta de salida de emergencia, y las ventanas solamente abrían un espacio de 8 centímetros. O sea, no abrían tanta tampoco. Tuve afectaciones a nivel de pulmón con secuelas permanentes. También me hicieron una traqueotomía, 17 operaciones aquí en Panamá, 10 operaciones en Estados Unidos, en Houston. Estuve en Houston en 3 ocasiones, en operaciones. Contreras piensa que lo ocurrido con el bus 8B06 ha quedado grabado en la mente de las víctimas y familiares y que nunca más debe volver a repetirse. Y los gobiernos no hacían nada, no hicieron nada. Inventaron una cuestión de que Transmóvil, y el Transmóvil no funcionó, indemnizaron un pocotón de gente, de nuevo las volvieron a indemnizar a los dueños de los buses como 2 o 3 veces. Y le voy a decir la verdad, que todavía tenemos un problema bien serio de transporte aquí a nivel nacional. El ebanista estuvo 1 mes y 5 días en coma. Presentaba un 68% de quemaduras en todo su cuerpo. Sufrió un infarto y luego de muchas cirugías en Panamá y los Estados Unidos, las secuelas lo siguen afectando de por vida. Además, el 16 de junio pasado, Contreras fue contagiado con el coronavirus y estuvo 37 días en cuidados intensivos, agravándose aún más su estado de salud debido a las quemaduras en los pulmones sufridas en el incendio del bus. Lidia Atencio es otra de las sobrevivientes más afectadas, una mujer de mucha fe en Dios. Es además enfermera del Hospital del Niño. Ese día 23, Lidia había cambiado de turno con una compañera de trabajo. Ella piensa que estuvo del otro lado, pero Dios le salvó la vida.
Ese día pensó en su familia y comenzó a orar hasta perder el conocimiento. Claro, se sentía la calor y todo lo demás, pero llegó un momento que, bueno, ya de tanta que la gente insistía en la calor y todo lo demás, el conductor vino y alzó la tapa y al alzar la tapa, bueno, pasó ese desenlace, ya ese bus prácticamente venía encendido. Y bueno, yo no reaccioné igual que las demás personas que corrieron, no había puerta de emergencia, solamente había una puerta. Hasta que, bueno, cuando yo reaccioné prácticamente fue porque ya yo sentía que me faltaba el aire, me faltaba la vida. Y bueno, yo lo único que en ese momento pude, para no, mi poquito de oxígeno que me quedaba, fue acostarme así en lo largo de la silla. Y bueno, yo le pedí a Dios que Él me ayudara y que me cubriera con su manto y que bueno, yo quería vivir tantas cosas, mis hijos, mi trabajo, que yo sentía que ya era importante para muchas personas. Y bueno, yo hablaba y hablaba, Dios nunca me respondía del otro lado. Pero bueno, yo sentí que el tiempo se hizo largo hasta que llegó un momento que ya yo tenía una paz, una tranquilidad, respiraba bien, no escuchaba a ninguna de las personas, estaba como en otro lugar. Bueno, solamente ya se puede decir que reaccioné fue cuando yo sentí como que pasé como un túnel y que en ese túnel alguien me empujó y bueno, ya estaba afuera, no sé en qué momento yo me levanté, estaba en la ventana. Al igual que Luis, Lidia aún sufre consecuencias del traumatismo ocasionado por las numerosas quemaduras, tanto a lo interno como externo de su cuerpo. Yo sé que hay muchas personas que en ese momento tienen culpa de todas las cosas que nos pasaron, sobre todo aquí el gobierno, porque pasa uno, pasa el otro, nadie tiene la culpa, ¿verdad? Porque ellos no estaban en el momento, pero las leyes están. Y bueno, en estos 14 años que Dios nos ha regalado, nosotros seguimos con nuestra lucha y esperamos que algún gobierno se digne, ¿verdad? Se digne a hacernos justicia. El bus 8B06 fue ensamblado en Guatemala de forma defectuosa y precaria. Las ventanas solo abrían hasta menos de la mitad y, entre otras deficiencias de fábrica, el aire acondicionado fue instalado de forma no profesional. El abogado Víctor Martínez estuvo al frente de la representación legal de las víctimas del horrible desastre. Tras una larga lucha en los tribunales de los Estados Unidos, donde está ubicada la empresa Norcut, fabricante del gas refrigerante HC12A, finalmente consiguió un acuerdo para que la fábrica indemnizara a las víctimas. No así con el gobierno panameño. El Estado, por un lado, el mismo Estado en aquel entonces, debió efectivamente intervenir inmediatamente para resolver varios temas. Uno, la asistencia médica para todos los heridos y darle continuidad a eso. Dos, asistencia psicológica para los sobrevivientes y para los familiares de los que murieron, porque murieron madres, padres, hijos, hermanos, etc. Y haberle dado seguimiento psicológico, clínico a todos esos familiares, a todas esas personas que acabo de mencionar. Eso no se hizo. Y tercero, que no se indemnizó, no se le pagó por parte del Estado en aquel entonces a nadie, a ninguno. Encima de eso, el órgano judicial estimó que no había la responsabilidad, le cabía, porque eso lo planteó el Ministerio Público, la Fiscalía Primera, en ese entonces era la fiscal Soleil Camur, que consideró que los únicos responsables eran el conductor y el propietario del bus, que con toda sinceridad era la parte, por decirte, de menos responsabilidad, porque allá había responsables mucho mayores que el conductor y el propietario del bus. 13 mujeres, 3 hombres y 2 niños fallecieron calcinados en el lugar de la tragedia. Los otros 25 pasajeros resultaron con heridas desde leve
a graves y quemaduras de segundo y tercer grado. Todos fueron enviados a los hospitales del Niño y Santo Tomás. Científicamente se determinó que las causas del incendio del bus fue la instalación del gas refrigerante HC12A en el sistema de aire acondicionado del automóvil. El perito del Ministerio Público, que era un ingeniero eléctrico mecánico de la Universidad Tecnológica, especialista en el tema, con doctorado y maestría en el tema, consideró que la razón del incendio del bus 8B06 fue la presencia de un gas súper inflamable, que era el HC12A, que lo estaban utilizando el conductor y el propietario, porque el sistema de aire acondicionado se instaló de manera no profesional, no industrial, sino que fue instalado ya una vez que el bus se había armado en Guatemala, porque las ventanas de ese bus abrían hasta la mitad y no tenía aire acondicionado. Ahí fue donde se dieron cuenta los propietarios de la empresa panameña que estaban comprando esos buses, de que eso no lo podían traer para Panamá si no se le instalaba el aire acondicionado. El abogado Martínez es de la opinión de que varias anomalías fueron obviadas por la Fiscalía a cargo de la investigación. El Banco Nacional fue el que financió esos buses a estas personas. Efectivamente, no habían hecho un análisis serio, técnico del bus. Con decirte que el perito del Banco Nacional, que fue el que determinó y examinó los buses, no tenía licencia de conducir, no sabía manejar, no sabía de mecánica. O sea, ese fue el perito que determinó que los buses estaban en condiciones para poder operar y transportar personas. A él se le preguntó en el Ministerio Público, a este perito del Banco Nacional, en ese entonces, cuál era la especialidad de él. Y él dijo que su especialidad era, como perito del Banco Nacional, inspeccionar cuando el banco iba a hacer préstamos, por ejemplo, para los ganaderos. O sea, inspeccionaba y veía si la vaca o el toro o los terneros estaban en condiciones para que el banco prestara la plata. Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Primera presentaban varias falencias que fueron observadas por los familiares de las víctimas y el abogado Martínez, su representante legal, quien hizo las anotaciones valiéndose de varios recursos hasta lograr que se removiera a la fiscal del caso, Zuleika Moore. Para que la investigación fuera transparente. Y él, después de varias conversaciones que sostuvimos con él, habló con la procuradora en ese entonces y sacaron a la fiscal Zuleika Moore, la mandaron de vacaciones, porque fue mandada de vacaciones, no es que ella decidió irse de vacaciones, por 2 o 3 meses, y cuando regresó, no regresó a esa misma posición. Entonces la que terminó fue una fiscal superior, que desgraciadamente ella no fue la que pudo haber iniciado la investigación, porque los resultados hubiesen sido otros. Las investigaciones concluyeron que el siniestro se originó por el uso del ya citado gas refrigerante HC12A en el sistema de aire acondicionado. Su uso estaba prohibido en el transporte público en los Estados Unidos desde el año 1990. Por otro lado, el perito de la Universidad Tecnológica de Panamá, para establecer las causas del incendio, destacó en su informe que fue una improvisación la instalación del aire acondicionado con el gas HC12A, el cual es sumamente tóxico. Todo apunta a que el citado gas refrigerante se introdujo en Panamá en el año 2005 de forma fraudulenta, cuyos controles en aduana y el resto de instituciones establecidas para tal fin fueron obviados y finalmente fue inscrito en el Ministerio de Comercio e Industrias, quien le otorgó el
visto bueno correspondiente. Hoy los sobrevivientes recuerdan la funesta tragedia. Ellos, al igual que la sociedad panameña, piensa que no se hizo justicia, tal vez porque los muertos y heridos eran personas sencillas de las afueras de la ciudad de Panamá. Eximieron al poder económico y al poder político del momento. Esa es la gran verdad. Entonces, el perito determinó que eran esas dos situaciones. Y el gas, refrigerante HC12A. Pero ningún hijo de Dios está solo. Siempre está Dios detrás. Y logramos, después de 8 o 10 años, que la empresa Norcut, norteamericana, de Kansas, al final, dentro de un proceso que teníamos ya demandado a la empresa, nos llamó para que nos sentáramos y llegáramos a un acuerdo para ellos poder indemnizar y reconocer lo que era por parte de la responsabilidad de ellos. Y reconocieron pues parte de la responsabilidad y se logró indemnizar a los familiares de los 18 que murieron y a los sobrevivientes, entre los cuales están Luis Contreras y Lidia Atencio. Las huellas imborrables del miedo a volver a viajar en un transporte público han marcado lo más sensible de todos los sobrevivientes, una pesadilla que jamás debe volver a ocurrir en nuestro país. El gobierno de entonces, dirigido por el presidente Martín Torrijos Espino, prometió ante el país en el lugar de la tragedia, en La Cresta, que cambiaría los Diablos Rojos por un sistema de transporte más seguro, pero al dejar la presidencia en el año 2009, nada había cambiado. Alfonso Fraguela González, vocero presidencial de Torrijos, recuerda hoy que la Defensoría del Pueblo intervino para asegurar la asistencia y el apoyo a las víctimas. Juan Antonio Tejada, no sé si era el defensor del pueblo en ese momento o fue el designado por el presidente de la República, Martín Torrijos, para gestionar conjuntamente con los afectados todo lo referente a la indemnización de las personas que resultaron afectadas como consecuencia de esa catástrofe. Efectivamente, ante la negativa por parte del Estado de responder de manera solidaria, creo que se debe reactivar una comisión para darle seguimiento a este tema, porque evidentemente marcó un precedente desafortunado de la historia de nuestro país y que evidentemente debe mandar un mensaje no solamente a la comunidad nacional e internacional, sino también a las personas que ocupan los cargos públicos, en que deben cumplir al pie de la letra y deben verificar que los vehículos que se encuentran circulando están en correcto y en buen estado, que no representen un peligro para el resto de los ciudadanos, como ocurrió en el caso puntual del bus de La Cresta. Según Fraguela, la responsabilidad estatal recae en parte en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la cual expidió el certificado de operación del bus 8B06, institución creada por el propio presidente Torrijos y que, al igual que el Banco Nacional de Panamá, la Autoridad de Aduanas y el Ministerio de Comercio e Industrias, fueron eximidas por parte del Ministerio Público de toda responsabilidad en detrimento de los afectados. En Panamá existía un pésimo sistema de transporte en todo el país, pero sobre todo en la metrópolis, donde circulaban máquinas defectuosas llamadas Diablos Rojos que a lo largo del tiempo habían dejado cientos de muertos, unos 50 al año, como también lisiados, productos de regatas y manejo desordenado de los conductores. Las víctimas son recordadas en el lugar del triste siniestro, donde se levanta una placa con sus nombres: Iván Castillo, Milagros Valencia, Mayra Vega, David Ramírez, Roxana Chanis, Dorisela Bonilla, Nitsuri de León, Carlos Palma, Janet Camargo, Agripina Sánchez, Melba Sánchez,
Zuleika de Escartín, Alvin y Josué Escartín, Noritza de Jiménez, Marcela Rojas y 2 damas más fallecieron calcinadas dentro del bus. En mayo de 2008, el propietario y conductor del bus 8B06, Ariel y Próspero Ortega, respectivamente, fueron condenados a 40 meses de prisión. La empresa estadounidense Norcool, que comercializó el citado gas refrigerante, tras un largo proceso judicial en Estados Unidos, llegó a un acuerdo de pena con la representación legal de las víctimas e indemnizó por una suma no divulgada a 10 de 14 víctimas fallecidas y a 4 sobrevivientes, entre estos los más afectados, Lidia Atencio y Luis Contreras. Este caos del transporte colectivo se ordenó finalmente durante la administración del presidente Ricardo Martinelli, quien prohibió la entrada al país de los Diablos Rojos e inició el proceso de modernización con la compra de metrobuses modernos con aire acondicionado, puertas de entrada y salida y puertas de emergencia, cuya tarifa mantuvo el mismo valor del viejo y obsoleto sistema, 25 centavos. De igual forma, bajo la misma administración, se inauguró la primera línea de un metro en Panamá y Centroamérica.